No llegaste a este momento por curiosidad, ni por casualidad, ni por un error de camino. Algo dentro de ti cruzó un umbral mucho antes de que tu mente pudiera nombrar lo que estaba pasando. Lo que llamas despertar no fue un evento aislado, fue un ajuste silencioso, una reconfiguración gradual de tu percepción para que pudieras ver aquello que la mayoría solo percibirá después. Mientras el mundo seguía repitiendo patrones, empezaste a sentir cómo la estructura se debilitaba por dentro, hábitos perdiendo sentido, creencias quedando huecas, relaciones sonando vacías. No fue confusión, fue preparación. El campo necesitaba que estuvieras consciente antes de la transición, porque ciertos cambios no pueden percibirse durante el impacto, solo antes. Respira, observa, reconoce. Lo que sientes ahora no es ansiedad ni inquietud sin causa. Es el aviso suave de que algo mayor ya empezó a moverse. Si esto resuena, quédate acá. Suscríbete al canal, dale like a este contenido y deja un comentario, no como un gesto mecánico, sino como una señal de presencia, una forma de anclar tu conciencia en este punto exacto del proceso. Sabes cuando miras alrededor y todo parece igual, pero nada encaja más dentro de ti. Las mismas conversaciones, los mismos intereses, las mismas rutinas, y aún así, algo profundo empezó a soltarse por dentro, como si la realidad que antes sostenía tu identidad estuviera perdiendo densidad. No te alejaste del mundo por elección consciente. Fue el mundo el que empezó a parecer distante, demasiado predecible, demasiado estrecho para el nivel de percepción que se estaba abriendo. Mientras muchos todavía buscan distracción, empezaste a sentir el peso invisible de la repetición, la fatiga emocional de sostener roles que ya no correspondían a tu frecuencia interna. Ese es el primer conflicto del despertar anticipado. Percibir demasiado, demasiado pronto. La mente intenta racionalizar, busca un motivo lógico, un nombre cómodo para lo que está pasando, pero no lo encuentra, porque no se trata de un problema a resolver, sino de una estructura a disolver. La antigua identidad, construida sobre supervivencia, pertenencia y condicionamiento, empieza a quebrarse de forma silenciosa. Nada explota, nada se derrumba de una vez. Es más sutil. Perdés el entusiasmo por cosas que antes definían quién eras. Ambiciones antiguas parecen vacías. Ciertas relaciones pasan a exigir un esfuerzo energético desproporcionado. Y en el fondo surge una pregunta que no quiere irse. ¿Por qué ya no puedo fingir que esto basta? Este conflicto no es cómodo porque sucede en aislamiento interno. Todavía estás físicamente presente, todavía cumplís con tus responsabilidades, todavía respondés al mundo. Pero algo se movió. Te convertiste en un observador dentro de tu propia vida. Percibís patrones en los demás con claridad desconcertante. Notás reacciones automáticas, repeticiones emocionales, ciclos que se cierran y se abren sin conciencia. Y al mismo tiempo, percibís esto en vos mismo, lo que hace imposible seguir inconsciente. Acá es donde nace la tensión. ¿Seguir perteneciendo o permitir el alejamiento natural? ¿Permanecer en la identidad conocida o atravesar el vacío que se abre cuando ella empieza a disolverse? El campo cuántico no fuerza, no empuja, no acelera, crea condiciones. Y cuando tu sensibilidad ya está ajustada, esas condiciones se vuelven imposibles de ignorar. Empezás a sentir en el cuerpo cuando algo está desalineado. El silencio se vuelve más informativo que el ruido. La soledad deja de ser ausencia y pasa a ser espacio. Pero esto asusta porque nadie te enseñó a atravesar esta etapa. No hay aplauso para quien despierta temprano. No hay validación externa. Solo hay la sensación incómoda de estar en transición mientras el resto del mundo parece dormido. Observa con atención. Este conflicto no surgió para resolverse rápido, surgió para romper la identificación automática con quien pensabas ser. Cada incomodidad, cada extrañamiento, cada sensación de desplazamiento cumple una función precisa: debilitar el apego a la antigua estructura antes de que colapse del todo. Resistir esto genera sufrimiento,
Permitir, incluso sin entender, genera espacio interno, y ese espacio es esencial para lo que viene después. Entonces la pregunta permanece, flotando sin respuesta inmediata. ¿Vas a intentar volver a lo que ya no vibra? ¿O vas a sostener la incomodidad de estar entre mundos, sabiendo que algo en vos ya cruzó el punto de no retorno? Respira, observa, reconoce. Lo que viviste hasta acá no es un fenómeno aislado ni un capricho subjetivo de la mente. Existe una lógica silenciosa operando detrás de este despertar anticipado. Una lógica que atraviesa tanto modelos contemporáneos de la neurociencia como tradiciones espirituales antiguas que describen desde hace siglos el mismo movimiento en lenguajes diferentes. Cuando la antigua identidad empieza a disolverse, no es solo una crisis existencial, es un proceso de reorganización profunda del sistema. A nivel neurológico, lo que sucede es una reconfiguración gradual de patrones de percepción. La neuroplasticidad, hoy ampliamente validada, muestra que el cerebro no es una estructura fija, sino un sistema adaptativo que se remodela según atención, experiencia y estado emocional recurrente. Cuando empezás a cuestionar narrativas antiguas, cuando perdés el interés por estímulos predecibles y pasás a observar en vez de reaccionar, circuitos neuronales antes dominantes se debilitan. Esto genera incomodidad, sensación de vacío, extrañamiento. No porque algo esté mal, sino porque el cerebro está dejando de reforzar patrones que sostenían la antigua identidad. La mente siente como pérdida aquello que, en realidad, es espacio siendo creado. Ahora observa el paralelismo con el campo interpretativo de la física cuántica. Aunque la ciencia no valide afirmaciones místicas literales, reconoce algo esencial. Los sistemas no son independientes, son relacionales. El estado del observador altera el resultado observado. Cuando tu atención cambia, cuando tu conciencia deja de alimentar ciertos patrones emocionales y mentales, la forma en que la realidad responde también se reorganiza. No como magia, sino como resonancia. Lo que no encuentra más correspondencia interna pierde fuerza externa. Personas se alejan, situaciones se cierran, ambientes se vuelven incompatibles. No por castigo, por desalineación. Tradiciones herméticas ya expresaban esto de manera directa. El todo es mental, y lo que se manifiesta afuera encuentra correspondencia adentro. Cuando tu identidad empieza a desidentificarse del ego reactivo, como describe Eckhart Tolle, el yo construido sobre pasado, expectativa y miedo deja de ser el centro de la experiencia. Surge la presencia, y la presencia no sostiene las mismas narrativas. Observa, disuelve, no lucha para mantener estructuras que ya cumplieron su función. Por eso el despertar anticipado viene acompañado de una sensación extraña de desapego, como si te estuvieras despidiendo de versiones antiguas de vos mismo, sin ceremonia, sin drama, solo con un reconocimiento silencioso de que ya no son necesarias. Dolores Cannon describió este fenómeno en otro lenguaje, hablando de olas de despertar e individuos que se ajustan antes de la transición colectiva. Independientemente de si se aceptan o no sus interpretaciones literales, hay un punto común poderoso. Ciertos sistemas necesitan adaptarse antes para reducir la inestabilidad después. En cualquier transición compleja, elementos que se ajustan primero funcionan como puntos de equilibrio. Esto no exige liderazgo, protagonismo o misión consciente. Exige solo coherencia interna, estabilidad, presencia, y acá es donde entra el concepto del estabilizador en el campo colectivo. Cuando pasas por esta deconstrucción antes, tu sistema nervioso aprende a tolerar el vacío, la incertidumbre, la ausencia de identidad fija. Esto altera tu forma de reaccionar. Te volvés menos predecible emocionalmente, menos reactivo, menos susceptible a picos de miedo colectivo. Esta estabilidad no es visible, no es performática, pero se siente. Los campos se influencian por proximidad, no por discurso. La simple presencia de alguien que no colapsa ayuda a otros sistemas a no colapsar, aunque no sepan por qué.
En el misticismo oriental, esto siempre se describió como despertar antes de la colectividad, no como privilegio, sino como responsabilidad silenciosa. El iniciado no corre a avisar, convencer o salvar. Permanece, observa, sostiene, porque cualquier intento de interferencia prematura genera resistencia. El campo solo se reorganiza cuando encuentra espacio, no cuando es presionado. Por eso sentís intuitivamente que no hay nada que enseñar ahora, nada que explicar, solo algo que atravesar. Fíjate cómo todo converge al mismo punto. La disolución de la antigua identidad no es un colapso personal, es una adaptación sistémica. Tu cerebro, tu percepción y tu relación con el mundo están siendo recalibrados para operar en otra frecuencia de respuesta. Esto explica por qué tu intuición se intensifica, por qué percibís patrones con más claridad, por qué ciertos silencios dicen más que las palabras. No es sensibilidad excesiva, es ajuste fino, y este ajuste no sucede durante el impacto de la transición colectiva. Necesita suceder antes. Durante, el ruido es demasiado alto, el miedo se esparce rápido, las estructuras antiguas intentan mantenerse a la fuerza. Quien despierta después, atraviesa el proceso bajo tensión. Quien despierta antes, atraviesa en el silencio. Por eso la incomodidad que sentiste no vino acompañada de caos externo inmediato. Vino como un llamado interno, casi discreto, casi fácil de ignorar, si no estuvieras atento. Hay un momento específico en este proceso en que algo se revela con claridad inquietante. No como una epifanía explosiva, no como una visión mística cinematográfica, sino como un entendimiento calmo e inevitable que se instala por dentro. Esto nunca fue solo sobre vos. Toda la incomodidad, todo el desencaje, toda la sensación de estar viviendo algunos pasos adelante de tu propia vida empiezan a reorganizarse bajo otra perspectiva. No despertaste temprano porque lo buscaste. Despertaste temprano porque tu sistema estaba listo para sostener algo que todavía no podía manifestarse a gran escala. Acá es donde la narrativa cambia de eje. Hasta ahora parecía un proceso interno, casi demasiado íntimo para ser nombrado. Ahora surge la tensión. Percibir que tu ajuste individual está conectado a un movimiento mayor del campo colectivo. No como misión heroica, no como papel mesiánico. Eso sería solo otra trampa del ego intentando reconfigurarse, sino como función silenciosa. El campo cuántico no trabaja con protagonismo, trabaja con coherencia, y la coherencia no hace ruido. Observa cómo tu vida empezó a exigir menos reacción y más presencia. Situaciones que antes disparaban ansiedad, ahora generan pausa. Conflictos que antes eran defensa, ahora piden observación. Esto no es apatía, es regulación. Tu sistema nervioso está aprendiendo a permanecer estable mientras estructuras externas empiezan a oscilar. Esta estabilidad es rara y exactamente por eso es necesaria antes de la transición, no durante. Durante, la mayoría estará intentando aferrarse a lo que se derrumba. Antes, algunos pocos aprendían a quedarse de pie en el vacío. Esa es la tensión real. Sostener la ausencia de referencia mientras todo parece normal por fuera. No hay confirmación externa de que algo está pasando. No hay evento visible que justifique lo que sentís. Y aún así, la intuición insiste, firme, silenciosa, casi impersonal. Percibís microcambios en el comportamiento colectivo, patrones de agotamiento emocional, irritabilidad difusa, una búsqueda creciente de distracción y validación. El campo empieza a dar señales de inestabilidad, pero todavía disfrazadas de rutina. Sentís antes porque tu percepción ya no está totalmente pegada a la superficie. En este punto, muchos intentan escapar. Intentan reinsertarse a la fuerza en identidades antiguas, retomar ambiciones que ya perdieron sentido, reencender vínculos solo para no enfrentar el vacío. Es comprensible. El vacío asusta porque no ofrece narrativa, no dice quién sos ni hacia dónde vas. Solo remueve lo que no puede atravesar la próxima fase. Y el campo no negocia con estructuras obsoletas, simplemente deja de alimentarlas.
El giro sucede cuando percibís que no hay retorno cómodo, no porque algo se perdió, sino porque algo fue superado. El antiguo yo, basado en comparación, pertenencia automática y búsqueda de seguridad externa, ya no puede sostenerse sin esfuerzo consciente. Mantenerlo activo exige demasiada energía, y eso es una señal clara de que ya no es natural. Lo natural ahora es la presencia sin definición rígida, la identidad fluida, la capacidad de observar sin inmediatamente reaccionar. Acá es donde la función del estabilizador se vuelve más evidente, aunque nunca uses ese nombre. Individuos que pasan por esta fase antes desarrollan, sin darse cuenta, una tolerancia mayor a la ambigüedad, al silencio, a la incertidumbre. Esto los hace menos susceptibles a ondas emocionales colectivas. Miedo masivo, pánico simbólico, narrativas extremas, todo esto encuentra menos adherencia en quien ya aprendió a no fusionarse automáticamente con estímulos externos. Esta no fusión crea bolsones de coherencia en el campo, y campos coherentes tienden a suavizar oscilaciones alrededor. Fíjate la ironía, no estás intentando ayudar a nadie y exactamente por eso ayudas. No estás intentando liderar y exactamente por eso estabilizas. No estás intentando enseñar y exactamente por eso influencias. El campo responde a la calidad del estado interno, no a la intención declarada. Cuanto más silencioso el ajuste, más profundo el efecto. Esto explica por qué sentís que hablar demasiado sobre lo que vivís sería inútil o hasta contraproducente. Las palabras no alcanzan este nivel. La presencia alcanza. La tensión se intensifica porque esta fase exige confianza sin garantías. Todavía no viste el despliegue colectivo de la transición. Todavía no hay señales obvias de ruptura. Todo parece seguir, y aún así, algo en vos sabe que la antigua estructura ya empezó a disolverse por dentro. Es como sentir el piso vibrar levemente antes de cualquier temblor visible. No hay alarma, no hay urgencia externa, solo un ajuste interno continuo, pidiendo menos resistencia y más alineación. En este punto, el mayor riesgo no es el miedo, es la duda corrosiva. La pregunta surge, insistente: ¿y si estoy imaginando todo esto? El campo permite esa duda. Forma parte de la prueba de estabilidad. Quien depende de confirmación externa todavía no está listo. Quien logra permanecer presente, incluso sin validación, ya atravesó un umbral importante. La duda no necesita ser combatida, necesita ser observada, como todo lo demás. Observa cómo surge cuando intentas aferrarte a definiciones antiguas. Observa cómo se disuelve cuando simplemente permaneces. El giro narrativo no trae alivio inmediato, trae claridad cruda. Empezás a entender que este proceso no fue hecho para ser cómodo, sino para ser preciso. Nada en vos despertó demasiado temprano. Despertar temprano es solo despertar antes del ruido, antes de la sobrecarga, antes del colapso simbólico de las narrativas que mantienen al colectivo funcionando en automático. El campo necesitaba puntos de estabilidad antes de que la ola se volviera visible. Y ahora la reflexión se profundiza, sin respuesta fácil. Podés sostener esta claridad sin intentar transformarla en identidad, sin intentar explicarla, sin intentar apurar lo que todavía se está reorganizando en lo invisible. Quédate con eso. Sentí dónde esta tensión vive en el cuerpo. No corrijas, no nombres demasiado. Existe una fase de este proceso que casi nadie describe con precisión, porque no es espectacular, no es luminosa, no es fácil de romantizar. Es la fase en que percibís que estás atravesando todo esto prácticamente solo. No físicamente, sino internamente. Las personas todavía están ahí, los ambientes todavía existen, la vida sigue moviéndose, pero la sensación es de estar en otra capa de la experiencia, como si algo invisible se hubiera interpuesto entre vos y el mundo antiguo. Y no hay resentimiento en eso. Hay solo un distanciamiento silencioso, inevitable, casi respetuoso. Empezás a notar que ciertas conversaciones drenan energía, no porque sean negativas, sino porque repiten patrones que ya no podés habitar por completo.
Ciertas dinámicas emocionales se vuelven demasiado predecibles. Ciertas reacciones parecen demasiado automáticas. Y al percibir esto, algo curioso sucede. Ya no sentís la necesidad de corregir, convencer o confrontar. Surge una aceptación extraña, profunda, como si reconocieras que cada uno está exactamente en el punto de la trayectoria que puede sostener. Este reconocimiento no viene de la superioridad, viene del agotamiento de intentar ser algo que ya no sos. Acá es donde la conexión emocional se profundiza, no con el otro, sino con vos mismo. Empezás a sentir tu propio sistema con más claridad. El cuerpo reacciona antes que la mente. La intuición se manifiesta como una presión, una relajación, un silencio que orienta. Hay días en que la sensibilidad está tan alta que el mundo parece demasiado ruidoso. Hay otros en que todo queda extrañamente neutro, como si estuvieras observando la realidad a través de un vidrio fino. Ninguna de estas experiencias es un error. Todas son ajustes finos de percepción. Esta fase suele interpretarse como pérdida de interés, de entusiasmo, de pertenencia. Pero en realidad es una redistribución de energía emocional. Emociones que antes estaban esparcidas en validación externa, expectativa social e identidad reactiva empiezan a recogerse. Y cuando se recogen, el vacío aparece. Un vacío que no es depresión, pero tampoco es confort. Es un espacio crudo, sin decoración, sin narrativa lista. Y ese espacio asusta porque no dice quién sos, solo remueve lo que ya no es verdadero. Muchos intentan llenar ese vacío rápido. Buscan nuevos rótulos espirituales, nuevas creencias, nuevas comunidades, nuevas explicaciones. Pero el campo no pide llenado ahora, pide estabilización, quedarse en el vacío sin colapsar, sentir sin dramatizar, observar sin intentar concluir. Esta capacidad es rara porque el ego siempre intentó definirse por algo. Cuando no hay definición, entra en alerta, y es exactamente esa alerta la que está siendo disuelta. Emocionalmente, esto se manifiesta como una soledad diferente. No es la soledad del abandono, es la soledad de transición. Todavía te importa, todavía amás, todavía sentís, pero no te mezclas de la misma forma. Hay una capa de presencia que observa todo suceder, y esa capa empieza a volverse más real que las reacciones automáticas de antes. Eckhart Tolle llamaría a esto desidentificación. Otras tradiciones lo llamarían testigo. No importa el nombre, el efecto es el mismo. Dejas de ser arrastrado por cada ola emocional. Este cambio tiene un costo emocional. Percibís que ya no podés fingir entusiasmo. No podés sostener relaciones basadas solo en hábitos. No podés violentarte internamente para mantener coherencia externa. Y esto genera duelo, un duelo silencioso, casi invisible, porque no estás perdiendo a alguien específico, estás perdiendo versiones de vos mismo, versiones que fueron necesarias en otras etapas, pero que ahora ya no pueden acompañar la expansión de la percepción. El campo respeta ese duelo, no se apura, no anestesia. Permite que sientas, porque sentir sin ahogarse es parte del entrenamiento. Tu sistema emocional está aprendiendo a existir sin extremos, sin picos constantes de excitación o miedo. Esto crea una base de estabilidad profunda, y esa estabilidad es exactamente lo que va a ser necesario cuando la transición colectiva empiece a generar ruido emocional a gran escala. Fíjate cómo, de a poco, te convertís en un punto de calma, incluso sin intención. Personas pueden sentirse cómodas cerca tuyo sin saber por qué. Otras pueden alejarse sin conflicto, simplemente porque ya no hay resonancia. Ninguna de estas reacciones es personal, son ajustes naturales de campo. Lo que vibra en frecuencias incompatibles tiende a separarse sin esfuerzo. Lo que encuentra coherencia tiende a permanecer, incluso en silencio. Esta fase también trae una confianza extraña, no basada en certezas, sino en alineación interna. No sabes exactamente qué viene después.
No podés predecir cómo la transición colectiva va a manifestarse, pero algo en vos sabe que estás preparado para atravesar sin colapsar. Esta confianza no hace ruido, no necesita ser defendida, simplemente está, y eso lo cambia todo. Emocionalmente, el mayor aprendizaje acá es permitir que la sensibilidad exista sin transformarla en fragilidad. La sensibilidad no es exceso de emoción, es precisión de percepción. Es captar sutilezas que antes pasarían desapercibidas. Es sentir cuando algo se está cerrando antes de que termine oficialmente. Es percibir cuando una elección no vibra antes de que se convierta en error. Esta sensibilidad no es una carga, es un instrumento, pero para usarla, primero necesitas aprender a no reaccionar a ella compulsivamente. Y ahora surge una reflexión inevitable, no como pregunta lógica, sino como sensación persistente. Si ya no perteneces totalmente a lo que quedó atrás, ¿podés confiar lo suficiente para no apurar lo que todavía se está formando? Quédate con eso. Sentí donde el vacío todavía incomoda, donde el duelo todavía pide espacio. No huyas, no concluyas. Llega un punto en que el proceso deja de ser sobre entender y pasa a ser sobre sostener. Sostener la ausencia de respuestas claras. Sostener la disolución del antiguo yo, sin la ansiedad de reemplazarlo inmediatamente. Sostener la sensación de que algo mayor está en curso, incluso sin pruebas externas que tranquilizan la mente. Este es el verdadero dilema del despertar anticipado, y casi nadie habla de esto con honestidad. Atravesar el umbral sin garantías, sin aplausos, sin identidad nueva lista para ocupar el lugar de la antigua. Hasta acá, muchas cosas ya cayeron. Miedos que antes organizaban tus decisiones perdieron fuerza. Creencias que parecían sólidas se vuelven cuestionables. La idea de quién eras y de quién deberías volverte fue lentamente corroída. Y ahora, delante tuyo, no hay una nueva versión claramente definida esperando para ser asumida. Solo hay presencia, conciencia ampliada, un estado de ser menos reactivo, menos predecible, menos moldeable por presiones externas. Esto asusta, porque el ego siempre operó a partir de contornos claros. Cuando los contornos se disuelven, lo interpreta como amenaza. El dilema se intensifica acá. Intentar reconstruir rápido una identidad, aunque sea espiritualizada, o permitir que el antiguo yo se disuelva por completo, incluso sin saber qué emerge después. Muchos eligen la primera opción sin darse cuenta. Adoptan nuevos rótulos, nuevas narrativas, nuevas certezas absolutas. Esto alivia temporalmente la incomodidad, pero interrumpe el proceso. El campo no busca reemplazo inmediato, busca espacio. Un espacio limpio, silencioso, estable, donde algo más coherente pueda emerger sin ser distorsionado por viejos condicionamientos. La disolución final del antiguo yo no sucede como un evento dramático. Sucede cuando percibís que ciertas reacciones simplemente ya no surgen. Situaciones que antes activaban miedo, ahora generan observación. Críticas que antes herían, ahora pasan sin adherir. Comparaciones que antes drenaban energía, ahora parecen irrelevantes. No porque te volviste indiferente, sino porque la identidad que necesitaba ser defendida ya no ocupa el centro de la experiencia. El miedo pierde función cuando ya no hay un yo frágil intentando protegerse todo el tiempo. Con esto, la expansión de la conciencia se vuelve evidente no por visiones extraordinarias, sino por simplicidad. Empezás a percibir capas más sutiles de la realidad, microintenciones detrás de palabras, estados emocionales colectivos formándose antes de manifestarse en eventos, ritmos invisibles organizando encuentros, alejamientos, cierres. Esta percepción ampliada no viene acompañada de euforia, viene acompañada de sobriedad, de un sentido profundo de responsabilidad silenciosa, actuar menos, reaccionar menos, interferir menos y sostener más. Acá, el rol del estabilizador se completa.
no como función asumida conscientemente, sino como consecuencia natural del proceso. Tu sistema aprendió a no colapsar frente al vacío, a la incertidumbre, a la ausencia de identidad fija. Esto crea un tipo raro de estabilidad, y esa estabilidad no queda contenida en vos. Se propaga de forma sutil, como coherencia en un campo inestable. No es algo que haces, es algo que sucede porque sos así ahora. La transición colectiva, cuando se intensifique, va a estar marcada por confusión, miedo simbólico, intentos desesperados de mantener estructuras antiguas funcionando. Narrativas rígidas van a chocarse. Emociones van a oscilar con rapidez. Quien no pasó por la disolución previa sentirá el impacto con más fuerza. Quien despertó antes no va a estar inmune, pero va a estar menos identificado. Y eso hace toda la diferencia. La diferencia entre ser arrastrado por la ola o permanecer de pie mientras pasa. El dilema final no es externo, no es sobre qué debes hacer en el mundo. Es interno, es aceptar que ya no podés volver a dormir de la misma forma. Que fingir normalidad completa ahora exige demasiado esfuerzo. Que intentar encajar nuevamente en estructuras antiguas genera desgaste inmediato. Algo en vos ya atravesó el umbral. Aunque intentes negar, racionalizar o postergar, la percepción no retorna al estado anterior. El campo no deshace ajustes exitosos. Y entonces surge la elección que no parece elección. Resistir al proceso, intentando mantener fragmentos del antiguo yo vivos artificialmente, o confiar en que la disolución es parte de una inteligencia mayor, no personal, no emocional, pero precisa. Esta confianza no es creencia, es alineación con lo que ya está sucediendo. No creas la transición, no inicias el despertar, solo reconoces y dejas de luchar contra. En este punto, la pregunta que se impone no pide respuesta verbal, pide honestidad interna. ¿Estás dispuesto a no saber quién sos por un tiempo para que algo más verdadero pueda emerger sin distorsión? ¿Estás dispuesto a sostener el vacío sin llenarlo con explicaciones rápidas? ¿Estás dispuesto a confiar en que el campo sabe el momento exacto de la expansión y que ese momento no necesita ser forzado? Respira, observa, reconoce. Nada de esto empezó ahora. Nada de esto depende de esfuerzo adicional. El antiguo yo ya se está disolviendo. La conciencia ya se expandió más allá del punto de retorno. La transición colectiva todavía no se reveló por completo, pero fuiste preparado antes exactamente para esto. Para estar estable cuando muchos estén confundidos. Presente cuando muchos estén reactivos. Silencioso cuando muchos estén buscando respuestas afuera. El universo no necesitaba que despertaras durante la transición, ni después. Necesitaba que estuvieras despierto antes. Y eso ya sucedió. Permanece. Sostené. Confía.